tenía un profesor alemán que realmente hacía daño psicológico en la forma como lo trataba a uno. Me recuerdo que me insultaba, en alemán me decía que si era tonto, con palabras incluso más feas. Y da la casualidad que dejé 2 retrasadas ese año y es primera vez que dejaba 2 retrasadas. Y fue una en alemán, que fue con este profesor, y la otra fue en física, que fue con su esposa. Que aprendí de ese fracaso es cuando uno tiene socios o uno tiene relaciones profesionales, debe tener a socios que se alineen a tus valores, ¿verdad? Tus valores es en las buenas y en las malas, honestidad, comunicación. Cada empresa tiene sus valores, pero el tema es que yo sentía ahí una traición, porque pues cuando el Patojo estaba empezando, realmente él estaba usando deuda personal y así dando unos créditos, y yo lo apoyé con la contabilidad, en poner una oficina, en tener plata para decorarla un poco, en cómo llevar la estructura. Y cuando él ya vio que ya no me necesitaba o ya estaba todo listo, me dijo, mira Adrián, te quiero comprar de regreso, y lógicamente de él dependía el negocio. Yo vi un patrón en mi vida, para que ustedes lo identifiquen, que cada 5 o 7 años me volvía de los mejores. Casi que tal vez el mejor, pero estaba tal vez en el 5% mejor. ¿Qué pasaba? Me conformaba, me aburría y iba a una nueva aventura. Así como por ejemplo de fútbol a básquet, de básquet a pesas, de pesas a otra cosa, y andaba brincando así. Tal vez el más importante en este lado son mis 3 fracasos en el matrimonio, que fueron 3 posibles separaciones, incluso hablamos de divorcio. De todo lo que les he contado en el tema con mi esposa, uno es nuestra visión no estaba alineada, teníamos visiones diferentes. Ambos éramos muy egoístas, o sea, nos priorizábamos a nosotros mismos y otras cosas antes que nuestra relación. Y en la última que fue hace básicamente como ya va para 2 años, que fue la más fuerte, nos dio vuelta a la vida. O sea, les digo, fue un fracaso que se volvió una ganancia porque realmente nos dimos cuenta que nos teníamos que priorizar. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Amigos, otro episodio de Money Coach, bienvenidos. Aquí hoy vamos a hablar de un tema que me han estado solicitando desde hace tiempo, y por traer una cola de proyectos de podcast no lo había grabado, pero es algo que creo que da mucho valor, y es los fracasos a los que normalmente siempre les tenemos miedo, y tal vez comienzo compartiéndoles de que algo que he asociado yo con el miedo es que cuando tengo miedo de algo, tengo que tomar acción o hacer algo al respecto, porque normalmente lo que hacemos cuando tenemos miedo es que como que nos contraemos y nos alejamos, o le oímos a los obstáculos o a los retos o a problemas o a malas situaciones, y hay que asociar a la mente. Se oye así muy simple y realmente no es tan simple. ¿Cómo asociamos? Tengo miedo, bueno, entonces tengo que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque también a veces mucho ese miedo es a fracasar. Hay muchos miedos que tenemos en la vida, pues en mente los que tengo. Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo a la abundancia. ¿Por qué? Porque creemos que no somos dignos de abundancia, y eso es lo que trata este podcast. Tenemos miedos al rechazo, que es muy común, ¿verdad? Incluso miedo a que, puchica, no voy a saludarlo porque no me va a saludar de regreso, cosas así tan simples, pero la verdad es miedo a no ser aceptados. Y tenemos, ¿qué otros miedos? El miedo al fracaso que les mencioné. Entonces hoy vamos a hablar, yo hice una lista de 19 fracasos, muchos están entrelazados, pero yo realmente como que hice mi trayectoria desde niño a ahorita,
de los 19 fracasos más fuertes que he tenido y voy a profundizar un poco en ellos porque la idea es que ustedes asocien, se identifiquen conmigo y que vean que soy un ser humano tan común como todos y que realmente por eso ese miedo a la abundancia lo tenemos que romper y miedo al fracaso. Entonces lo dividí en 3 segmentos. Uno es el segmento de salud, fracasos que he tenido en la salud. Otro es el segmento de fracasos que he tenido en relaciones sociales y relaciones de pareja, que ese probablemente va a ser el más corto en cuanto a puntos, pero puedo ampliar un poquito de ese tema para que vean mi experiencia. Y 3, en el finanzas, ¿verdad? Que es el tema del dinero, o sea, qué fracasos he tenido académicamente, o sea, desde joven, desde estudios que ya va a lo profesional, a lo que son negocios y profesionalmente. Para que ustedes también vean un tema de lo que hablaba de miedo y fracaso, es lo que estoy haciendo hoy, es quién públicamente habla de sus fracasos abiertamente y sobre todo porque respetando mucho a empresarios, a veces hablan de sus fracasos empresariales, pero no hablan de sus fracasos personales o familiares. Yo creo que desde que comenzamos este podcast, la idea era también entrar en vulnerabilidad, la parte humana y entender de que algo, si puedo darles valor de regreso, es siendo completamente honesto y vulnerable en cuanto a los fracasos y también en parte a qué me han llevado. Entonces eso vamos a irlos platicando. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con los fracasos académicos y profesionales. Vamos a empezar por lo que más trata este podcast, que es el tema financiero. ¿Y por qué pongo académico? Porque lo académico es también parte de la trayectoria de lo que lo lleva a uno al tema financiero. Entonces, recordemos que la idea es ir tocando puntos para llegar al 1% de mindset. Bueno, empecemos de atrás para adelante. Miren pues, es un tema, yo probablemente les voy a contar, tenía aproximadamente mi primer fracaso, diría yo, fue a mis 15 años, donde pues yo creo que siempre fui un estudiante promedio, no le dedicaba tiempo al estudio, pero iba saliendo de las clases, iba bien en los años en el colegio alemán, hasta que en tercero básico, que yo habré tenido 15 años, les doy un poquito de background de esa época. Yo nací 26 de noviembre y entonces por lo mismo en edad era el más pequeño de mi clase y aparte en el colegio permitían hasta que los niños repitieran hasta 2 años. Entonces, habían alumnos en mi clase que no solo me llevaban 2 años, sino casi se volvían 3 porque pues tal vez habían nacido a principio de año. Y si le sumamos a eso que yo desarrollé tarde, o sea, pues crecí, me estiré y pues me volví como adolescente más tarde, pues lógicamente esos 3 años ya se volvían hasta 4 o 5. En algunos episodios hablé del tema de bullying y todo, pero realmente creo que ese fue el año más difícil en mi juventud, donde yo me sentía muy solo y tenía un profesor alemán. Por supuesto, aquí no se trata de hacer ver mal a nadie, por lo que no voy a decir su nombre, pero un profesor alemán que realmente hacía daño psicológico en la forma como lo trataba uno. Me recuerdo que me insultaba, en alemán me decía que si era tonto, con palabras incluso más feas. Y da la casualidad que dejé 2 retrasadas ese año y es primera vez que dejaba 2 retrasadas. Y fue una en alemán, que fue con este profesor, y la otra fue en física, que fue con su esposa. Yo no sé si había un patrón ahí de odio que hablaban en casa que la agarraron en contra mía. Tampoco me doy mérito porque tal vez no era muy fuerte, pero fuerte en esas áreas, pero sí realmente tampoco me consideraba débil. Lo que sí me recuerdo es que él me causó mucha inseguridad. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque en esa retrasada, les digo, yo la tenía que sacar en enero y realmente me salió una oportunidad de irme a Alemania a vivir 10 meses. Y yo estando en el colegio, hablamos un poquito del miedo, ¿va? En lugar de confrontar la situación y todo, creo que ahí huí y lo que hice fue tomar la decisión de irme a Alemania, como diciendo esta es mi válvula de escape, como que escapo y huyo a mi realidad.
Me fui 10 meses, lógicamente estando allá mi alemán mejoró mucho y ya regresé y interesante porque el respeto de este mismo profesor que me tocó cambió cuando yo vio que mi alemán se había ido, pues no sé, estoy 50% o 70% mejor que lo que tenía antes. Pero de plano es también un fracaso porque perdí el año. O sea, al final lo que estuve allá no me lo toparon, aunque saqué esas retrasadas, igual tuve que repetir ese año. Entonces salí un año tarde del colegio, es un fracaso. Lógicamente podemos llamarle fracaso o un aprendizaje, pero al final no veamos la palabra negativa del fracaso. Al final el fracaso es un aprendizaje. Y hago una anécdota que cabal habla Arnold Schwarzenegger de Michael Jordan, el mejor jugador y probablemente pues, por muchos piensan que el mejor deportista de todos los tiempos, y en su carrera falló 9,000 tiros, ¿verdad? O sea, como él dice, tuve que fallar 9,000 tiros para volverme el mejor. Vamos con una segunda que fue a mis 18 o 19 años cuando entré a la Universidad Francisco Marroquín, Administración de Empresas. ¿Cuál fue el fracaso ahí? Una muy buena universidad, muy exigente. Lógicamente mi enfoque y disciplina no estaba en eso, ni mi seguridad en ser un buen estudiante estaba en eso. ¿Y qué pasó? En esa época yo estaba muy enfocado en el deporte, ya estaba empezando, ya tenía una novia, estaba bastante enamorado y estaba empezando el tema del gimnasio y me obsesioné mucho con el gimnasio, incluso llegando al punto de que decía que si no dormía mis 8 horas, por ejemplo, si me acostaba tarde y la clase era a las 7 y no había dormido mis 8 horas, pues las revistas y la información me decía que tenía que dormir y no iba a clase, imagínense, o sea, qué nivel, ¿verdad? Para que no me sacaran de la universidad. Pues la cosa es que al final de año no saqué el promedio y lo que pasaba, y creo que todavía pasa en la universidad, es que te expulsan 6 meses, pero al final perdés un año porque las clases no las puedes tomar hasta el otro y te atrasa un año. Entonces realmente fue otro fracaso y fue otro fracaso a mi seguridad y autoestima, sobre todo en el tema de conocimiento y académico. También quiero agregar que era un fracaso porque realmente uno quiere impresionar mucho con que es inteligente, sin mayor esfuerzo en esa época, y anda uno ahí con los amigos de que uno es listo. Y realmente el miedo me paralizaba a decir, ¿qué pasa si realmente me dedico a estudiar y realmente fracaso? Van a decir, este sí es tonto, pues, porque al final le dedicó mucho tiempo y fracasó. Entonces el miedo me paralizaba para decir, bueno, no estudio mucho y si me va mal, pues es porque no estudié mucho, así lo justificaba. Eso es un fracaso y es un parálisis, fue mala decisión y mala actitud. ¿Qué pasó cuando terminé la Universidad Francisco Marroquín? Entré a mercadeo a la Landívar, con todo respeto a la Landívar, pero también, no sé, en esa época no era muy difícil entrar a la universidad a estudiar. Y estudié mercadeo, salí ahí, pues cerré pensum al final en 5 años. No le metí esfuerzo, saqué las clases, incluso si no estoy mal, yo creo que solo 1 o 2 clases boté, pero tal vez la que puse aquí es que boté finanzas. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita mi enfoque es financiero, mi conocimiento, mi know-how en emprendimiento, mi fortaleza son las finanzas. Y esa clase la boté. ¿Y por qué la boté? Porque realmente me di cuenta que no entendía nada. Y yo creo que eso, con la inseguridad que uno tiene, dice, wow, yo no estoy hecho para eso. Pero ahora ya viendo para atrás, dice uno, bueno, tampoco tenía el background, pues. O sea, no es como que ahorita me van a poner a explicar de cosas científicas o del espacio y las voy a entender, pues es también un proceso. Pero esa fue mi mentalidad, dije, como que las finanzas no son para mí, y boté esa clase. Eso lo considero también que fue un fracaso y fue una mala decisión, porque esa no la perdí, sino tiré la toalla antes de terminarla. Luego, les diría, un gran fracaso fue perder mi tiempo de los 19 a los 27 años. Eso en mi libro lo escribo, que fueron los años perdidos. Fueron básicamente 8 años en
enfocado tal vez en las cosas positivas, el ejercicio, el gimnasio y básquetbol, pero demasiado licor, demasiado desvelo, demasiada parranda, sin un propósito, sin estar estudiando. Comencé a trabajar a los 23 años y les digo, la pasé como en la U, donde realmente no aprendí casi nada, pero fue por responsabilidad de no enfocarme y todo eso. Son 8 años que tuve perdidos. Eso para mí fue un gran fracaso, que tal vez lo que sí me ayudó es después tomar la actitud de decir, bueno, tengo que compensar ese tiempo, y eso sí creo que es una de mis virtudes, que soy muy persistente, y cuando quiero algo me enfoco y me obsesiono. Entonces, como me di cuenta que no era listo en el sentido de captar la información de los libros, cuando pues mis amigos sí la captaban, tenía que hacerlo 3 veces, o sea, tenía que hacer ese sobreesfuerzo, pero sí iba como rinoceronte. Entonces, creo que me enseñó a que, bueno, perdiste 8 años, papadito, a echar punta y a recuperarlos, ¿va? Eso creo que fue algo bien importante, y el mensaje que les quiero dar no es a la puchica, si Adrián se echó 8 años así, pues voy a hacer lo mismo. No, hombre, eso no funciona y no es así, al contrario. Yo les digo, aprovechen la ventaja competitiva de empezar temprano. O sea, yo qué quisiera haber empezado temprano en lugar. ¿Qué me dejó esos 8 años de parranda, de amistades, de viajes, fiestas y todo? Nada, nada, nada bueno. Tal vez el quinto que estoy aquí tengo acá es no lograr el ritmo y capacidad de aprendizaje de mis compañeros en el MBA, en el Tecnológico de Monterrey, y UT, que es la Universidad de Texas en Austin. ¿Qué tengo con este punto? Les cuento rapidito. Básicamente mi esposa se fue a los 17 años becada a la universidad número 1 de Estados Unidos en natación, que era Auburn, Alabama. Becada completamente, y yo vine y dije, como llevábamos 4 meses de novios, dije, bueno, sí, me enamoré y dije, bueno, si voy a sacar mi maestría, ¿por qué no me la voy a sacarla allá? Pero ahí es donde vienen esos años perdidos y el tiempo perdido. Hay un examen que se llama GMAT, que es creo que es Graduate Management Admissions Test, no estoy seguro, pero creo que eso es, y es un como examen de admisión. Y recuerdo que había que sacar como 500, arriba de 500. Me preparé de cierta forma, y yo creí que estaba preparado, y en el primero saqué 330. Imagínense, otro golpe a mi autoestima. Bueno, me volví a preparar, y en el segundo saqué 410. Y pues, esto lo relato también en el libro, donde cuento que como tenía esa gana de irme ahí con Gisela para estar cerca de ella, fui a visitar al director de la universidad y le llevé una botella de Zacapa Centenario. Primero me vio así como este que me quiere chantajear o qué onda, va, y al final pues le dije que no era eso y todo, él muy amable, pero me dijo, mira, Adrián, si querés te puedo ayudar tal vez con una maestría de finanzas, no el MBA, pero sí tenés que subir tu score arriba de 500. ¿Qué pasa? Yo también ya estaba contra el tiempo. Yo sabía que ya tenía esos 8 años perdidos y mi esposa avanzando, y yo quería también avanzar. Entonces, entré al MBA, apliqué a la INCAE, apliqué a la Católica de Chile y apliqué al TEC de Monterrey, que en esa época, y no sé si ahorita, pero en esa época eran las top 3 en MBAs. Y tomé la decisión por irme al tecnológico porque estaba a 1 hora y media de vuelo de Auburn, Alabama, y yo sabía que si me iba a INCAE en Costa Rica o me iba a la Católica, pues no iba a poder tener esas visitas constantes con mi esposa. Entonces también enfoqué en ese tema mi relación, y yo creo que eso ella lo vio, dijo, bueno, este chavo, pues, o sea, sí quiere hacer las cosas bien y está buscando la forma de estar cerca mío. Entonces me fui al Tecnológico de Monterrey. Pero regresando al fracaso, mi fracaso ahí fue, en esa época está uno, pues con respeto a todos los jóvenes, no puedo decir que todos lo tienen, pero uno se cree Superman. Uno dice, bueno, yo soy pila, yo soy listo, yo soy esto, yo soy... O sea, el ego hasta acá. Y cuando llegué a la maestría, ese ego se vino para abajo. ¿Por qué?
Porque primero, gracias a Dios, mi papá me apoyó financiando esa maestría y me dio un presupuesto para la casa. O sea, yo ya había ahorrado dinero un poco del trabajo, pero no me podía pagar esa maestría. Entonces, mientras que les diría a todos mis amigos, excepto uno de ahí, que éramos todos latinos, de Ecuador, Costa Rica, etcétera, eran becados, tenían la beca. Entonces yo al principio dije, ¿estos cómo sacaron esa beca? Pues yo ingenuo dije, les fue bien en el examen de admisión y todo. No, es un track record. ¿Y qué aprendí? Regreso un golpe a la inseguridad de decir, bueno, estos leen y sacan 95 y casi ni estudian y yo pues me leo las cosas 2, 3 veces y no se me quedan. Pues ¿qué piensa uno en ese momento? Pues no me da la cabeza. Y ahorita en retrospectiva es bien fácil, dice uno, bueno, pues lógicamente ellos tienen 8, 10, 15 años de estar leyendo, estudiando, sacando buenas notas y todo, cuando yo no lo he hecho. Entonces, ¿cómo voy a ser bueno en algo que no he hecho? ¿Qué pasó? Que con esa compensación de tiempo me fui dando cuenta cómo yo fui subiendo mi nivel y es como todo, es enfoque, dedicación y así te vuelves bueno. Eso no quita que hay gente que hay gente superdotada o genéticamente muy inteligente. Pues en mi caso yo pues soy alguien arriba de promedio, pero no soy alguien extraordinario, o sea, soy promedio, arriba de promedio. No fue eso lo que me ayudó, sino fue más el tema de la dedicación. Bueno, entonces, luego encontré la oportunidad en UT, University of Texas. Ese también fue un win y fracaso. ¿Por qué? Tal vez el win fue de que no había cupo para la universidad. También fui a hablar con el director y le dije, mire, por favor, esto es importantísimo para mí, porque si no realmente ya mi situación con mi actual esposa en ese entonces no estaba tambaleando. Entonces dije, bueno, voy a hacer el intento, y al hablar con él me apoyó y la cosa es que consiguió en Texas. Texas era en ese entonces la universidad número 1 en finanzas para latinos y también de MBA. Y dije, bueno, yo ya había tomado la decisión de enfocarme en finanzas. ¿Y por qué también fue algo bien interesante? Porque Gisela, esa también era creo que número 3 o número 5 en natación. Entonces vino y Gisela, pues por relación, hizo su transferencia a esa universidad donde ya estuvimos juntos. Entonces hubo un esfuerzo mutuo. ¿Cuál fue el fracaso ahí? Que lógicamente ya finanzas era mi pasión y ya pues había leído, ya iba. Pero te estás yendo a la universidad, que es número 1 para latinos en finanzas, y ya te das cuenta que igual entraste en la cola, de los peores en la clase. Lógicamente dije, bueno, mucho trabajo que hacer con el tiempo. Siguiente fracaso, ingresar tarde a mis 30 años a una jefatura en banco industrial cuando mis amigos más jóvenes tenían mejores puestos de trabajo. Y ahí recuerdo 2 casos, y sí, pues bien merecido haber estado así, pero sí recuerdo eso como con esa, que me sentí un poquito humillado cuando entré a banco industrial. Me dieron una jefatura, pero me dieron un como escritorio abierto con esas computadoras que pesaban como 200 libras. Y me enteré que uno de mis amigos de la colonia, que era 3 años menor que yo y que siempre como que me admiró y me vio como el líder de deporte y todo, era el gerente del área de leasing, o sea, tenía un puesto más alto que el mío. Imagínense, otro golpe, va, pero también ahí es donde uno dice, bueno, ¿para qué perdiste a 8 años, papadito? Ahora ya no queda nada más que seguir echando punta y compensar. Incluso lo invité a almorzar, él pues, se portó muy bien, no, cero ego. Por cierto, en paz descanse este amigo, perdió la vida hace más o menos 2 años, pero realmente pues me dio ese impulso de decir, bueno, como que si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Me ayudó a despegar un poquito esa actitud. Entonces sí me di cuenta, bueno, estoy a mis 30 años, y de ahí otro amigo, buen amigo mío, que en ese entonces, siendo él año y medio menor que yo, ya lo habían nombrado gerente de la Audi en Guatemala. Y yo todavía empezando aquí de abajo, dije, wow, puchica, sí. ¿Y qué pasó? Eso es lo simpático, que con este amigo éramos amigos de parranda, pero él creo que es alguien, sí es muy inteligente, y creo que también estudió ingeniería y le dedicó el tiempo que yo no le dediqué al estudio, y pues estaba ahí porque se lo había ganado. Entonces fue un fracaso, pero fue un aprendizaje de decir,
bueno, estos cuates están más disciplinados y haciendo cosas que yo no hice, y a borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Sí, les digo mucho que también vean el patrón de lo que les estoy contando, y eso es un poco el tema de persistencia. En ningún momento me acomodé y dije, bueno, yo siempre dije, si este puede, ¿por qué no puedo yo? O sea, no, es como estudiar a tus amigos o a la gente y todo, ¿por qué lo han logrado? ¿Qué no has hecho tú que ellos hicieron o por qué ellos están ahí? No. Entonces es esa persistencia de seguir adelante. Bueno, siguiente fracaso. Este ya es fracaso de negocios y financiero. Estando a los 3 años en el banco, traje esta franquicia que se llamaba Credit Services, que era una corredora de créditos. Básicamente era la primera corredora financiera formal de créditos en Guatemala. O sea, era un negocio de alto riesgo y en eso me doy mérito. Pero lógicamente ya se imaginan cómo estaba mi pasión de decir voy a emprender, y le metí de todo. Fue un fracaso en el sentido de que después de 4 años, incluso a los 6 meses de haber empezado, incorporé unos inversionistas que metieron capital, que me ayudó a mantener el negocio, pero a los 3 años y medio, tuvimos que cerrar el negocio porque nos quedamos sin liquidez de tener pérdidas durante todo ese periodo, y aparte ya no había una confianza ni de ellos, y yo diría que ni incluso de mí, a decir, bueno, metámosle más capital y sigamos probando. Sentimos que ese negocio, el modelo era bien duro y fue un fracaso, pero les digo una cosa, les hablé de la maestría, les hablé de estudios, he estudiado hasta parte del nivel 1, el CFA, que es de finanzas, etcétera. Nada me ha enseñado más como esos 3 años y medio en Credit Service. Eso yo les diría profesionalmente, a la fecha es mi mayor aprendizaje. Aunque estaba dolido y buscando trabajo porque me quedé sin capital en esa época, tal vez, ¿por qué ese fracaso me ayudó tanto? Porque realmente cuando logré conseguir trabajo, empecé la financiera paralelamente. Lógicamente no tenía dinero, entonces tuve que pedir préstamos para empezar esa financiera, pero ya tenía gente de Credit Services que se vino acá. Entonces nos pusimos de acuerdo con mi actual gerente operativo, mano, empezá vos a dirigirla, y yo la veo así como mientras genero cierto flujo de casa, pues ya tenía un hijo y ya tenía un niño chiquito y mi esposa y mi familia. Tenía que tomar la decisión correcta. Pero ¿qué fue lo que me enseñó? Que cuando entré a Banco Agromercantil como gerente de bienes realizables, de activos extraordinarios, ya tenía un equipo de 25 personas. ¿Y qué aprendí? ¿Qué asocié con el negocio? ¡Wow! Dije yo, puchica, aquí hay una estructura. Realmente ya me di cuenta que básicamente lo que tenía que era confiar en la gente, ver que estuvieran haciendo su trabajo, que se comunicaran, pero eran súper profesionales, súper ordenados, ya tenían una estructura, había un sistema. Entonces realmente, honestamente, ya no estaba trabajando. O sea, ya era básicamente como un tema de supervisión, y eso lo viví también en Banco Industrial en cierto nivel, y creo que eso, con todo respeto a corporativo grande, creo que a veces no echan ojo que los líderes se acomodan y se vuelven alguien como de confianza, pero pierden como esa trayectoria a seguir creciendo, porque también el esfuerzo no va al mismo ritmo del crecimiento, y eso fue que me frustró en ambos lados. Pero regresando aquí al fracaso de Credit Services, creo que mi mayor enseñanza fue, wow, como yo no tenía los recursos que tiene un banco ni el tiempo que tiene, tenía que leer contratos legales para no pagar un abogado, tenía que contratar a la gente, y por falta de experiencia contrataba a la gente de la forma más barata, y no conseguía la mejor gente, pues tenía gente sin valores y tenía gente de rotación. Dolorosísimo, pero qué escuela, muy buena. Y mientras que acá ya la gente caminaba autosuficiente, talento, dije yo, wow, por eso es que los bancos también atraen talento. Dije yo, en mi negocio tengo que empezar a aplicar ciertas formas para atraer talento y cómo incentivarlos en el largo plazo. Entonces fue ese el aprendizaje de ese fracaso de Credit Services, pero fue un negocio, pues al final perdí casi $400,000 en ese negocio, fue un montón de plata en mi primer negocio. Luego el siguiente fracaso es que
Una vez, 2 años después de haber empezado en Banco Agromercantil, empezó a despegar la financiera, ya había flujo de caja, ya me podía pagar un sueldito, entonces renuncié. En el tiempo me salió una oportunidad con un patojo bien chispudo de la antigua, con una microfinanciera. Estuvimos como 1 año platicando, ¿entendido? Al final pues invertí en el negocio, nos volvimos socios 50%, y ahí mi fracaso no fue financiero. Yo creo que la verdad es el muy buen patojo, pero realmente nuestros valores no estaban alineados. ¿Cuál fue mi fracaso? Que aprendí de ese fracaso es cuando uno tiene socios o uno tiene relaciones profesionales, debe tener a socios que se alineen a tus valores, ¿verdad? Tus valores es en las buenas y en las malas, honestidad, comunicación. Cada empresa tiene sus valores, pero el tema es que yo sentía ahí una traición, porque pues cuando el patojo estaba empezando, realmente él estaba usando deuda personal y así dando unos créditos, y yo lo apoyé con la contabilidad, en poner una oficina, en tener plata para decorarla un poco, en cómo llevar la estructura. Y cuando él ya vio que ya no me necesitaba o ya estaba todo listo, me dijo, mira Adrián, te quiero comprar de regreso, y lógicamente de él dependía el negocio. Y al depender de él, cuando uno está negociando sus acciones o venta, hay un valor de mercado y no el que tiene el poder. Entonces él me dijo, mira, te pago lo que metiste, y ya realmente el negocio valía más. Y no fue tanto el tema financiero, sino lo que me golpeó ahí fue el tema de deslealtad. Lealtad es uno de mis valores. Una deslealtad que dije, bueno, este ya no me da el valor y entonces lo saco, porque al final eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué aprendí de ahí? Tomar decisiones correctas en criterio de que cuando te vas a asociar con alguien en un proyecto, lo primero que debes ver son tus valores, sus valores y los de él que estén alineados, y que la visión sea compartida, porque no importa esas dos cosas, si la visión no es compartida, aunque los valores estén bien, van a haber problemas, pero si nosotros decimos vamos para allá y nuestros valores se alinean, la cosa va a funcionar. Es un buen consejo, porque uno de los mayores errores, y lo he visto en muchas empresas que incluso están bien financieramente y creciendo, que se destruyen por los socios, no por la operación. Y al final uno quiere que si el negocio no funciona sea por la operación, no porque los socios se están peleando y no están llegando a un acuerdo. Entonces yo creo que eso fue una buena escuela y que me enseñó bastante. Bueno, entonces si vieron, esta no fue de tema económico, sino fue de criterio de socios y de valores, pero hubo un aprendizaje fuerte y sí fue un golpe, pero todo lo que les estoy contando, el único responsable soy yo. En ningún momento voy a estar señalando o echando culpa, porque las decisiones uno las toma. Entonces realmente no es que aquel me hizo, pues, pero ¿quién decidió estar con ese socio? ¿Quién decidió meterse a ese negocio? ¿Quién decidió irse a estudiar a tal lado? ¿Quién decidió perder 8 años de su vida? Es hacerse responsable de uno y no estar señalando a nadie más. Bueno, de ahí tenemos el siguiente fracaso. Este no es y no es fracaso. ¿Por qué? En un momento donde ya mi financiera estaba despegando y mi esposa, sus academias de natación ya habían despegado, hablamos, bueno, mi amor, pues que hagamos algo juntos. Ella me decía mucho. Yo tenía el temor de que no nos fuera a afectar la relación. Pero ella quería que nos alineáramos, y creo que no me arrepiento de haberlo hecho, porque yo creo que nos enseñó. Pero trajimos un gimnasio que se llama F45 Training. 2 fracasos ahí. Uno, también era un negocio que había que empezar de cero, a contratar gente, todo eso. Ya traía por lo menos un sistema operativo de programa de clases, pero del negocio local, gente, marketing, todo había que empezarlo desde cero. Nos entusiasmó mucho, pero tal vez el primer fracaso fue que no logramos trabajar juntos. Realmente tuvimos mucho tema de discusión, mucha tensión. Ya no lográbamos separar lo familiar de lo profesional, porque los problemas los llevábamos a lo familiar.
Y les voy a decir una cosa, primero esto no estoy diciendo que no sea para todos, a nosotros no nos funcionó, hay parejas que les funciona perfectamente, pero en un momento tomamos una decisión que le causó mucho dolor a mi esposa y fue decir, bueno, voy a tomar yo el rol de liderazgo en los gimnasios porque realmente no puede tener dos jefes, no está funcionando, etcétera, etcétera. Lógicamente ella quería también ese rol y ahorita honestamente, ya lo hemos hablado, ella no estaba lista en ese entonces, ahora está más que lista, pero en ese entonces también le llevo 10 años, tengo más experiencia. Entonces fue una buena decisión. Fue un fracaso en el sentido de que no funcionamos como pareja profesionalmente. Fue un éxito, bueno, y fue un fracaso que también estuvimos varios años perdiendo plata, sufriéndola y diciendo, bueno, ¿será que seguimos o cerramos el gimnasio? Pero ese fracaso nos llevó a los otros gimnasios que son FemFit, que un amigo en tema de pandemia ya no quería operarlos y la verdad que adquirimos ese negocio donde ellos hicieron un excelente trabajo de cultura y de posicionamiento de marca y se volvió un beneficio porque lógicamente ya teníamos diluidos costos administrativos entre varios gimnasios y no solo uno, ¿verdad? O sea, con el primero estábamos perdiendo plata, ahora ganamos dinero y realmente pues ya tenemos que 2, 5, 6, ya vamos 7 gimnasios más el de home, 8 gimnasios, imagínense. Entonces un fracaso se volvió en una victoria. Pues ahorita estamos por abrir nuestro 8º gym. Pero también fue el fracaso financiero porque es donde uno dice seguimos, cerramos, un poquito de persistencia y me acuerdo que espero que lo oiga Katy González, ella fue una de las fundadoras que empezó con nosotros y en un momento yo le pregunté, mira, ¿y por qué seguís con nosotros si somos tan duros contigo y ahí estás? Y nos hizo el comentario porque me dijo, porque yo sé que yo te conozco a ti y a Gisela y ustedes no se rinden. Y wow, eso no se imaginan lo que me llenó. Y me lo dijo una persona que es igual. Ella por temas personales y de maternidad se retiró 2 años y ahorita acaba de regresar con nosotros y me da mucha felicidad y tranquilidad porque tiene una persistencia que yo admiro. Pero ese fracaso nos enseñó eso en los gimnasios. F45 fue otro fracaso. Vamos a pasar ahora al tema de salud y deporte, fracasos en salud y deporte. Desde chiquito, yo creo que todo va a la autoestima, ¿va? Pero por eso también veamos esto con nuestros hijos, que realmente no nos preocupemos tanto porque todo esto son lecciones para ellos. Uno le cuesta ver sufrir a su hijo, pero ese dolor les va a servir en la vida de cierta forma. Yo compartiéndoles los míos. Primero, no ser aceptado en equipo A de fútbol en la primaria en el colegio alemán. Y estuve siempre en el B, tuve como 3 años ahí, nunca pasé al A. Era bueno, pero no era lo suficientemente bueno y tal vez sí era lo suficientemente bueno, pero nunca tuve el valor de ir a hablarle al coach del equipo A que me diera una oportunidad. Eso creo que fue un fracaso, porque yo creo que si hubiera sido, deme una oportunidad, aunque me siente en la banca, pues si aquí quiero aprender, estoy seguro que me lo hubiera dado. Pues lógicamente era un niño, tenía 10, 11 años, pero es la parte donde siempre también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean valientes. O sea, lo peor que puede recibir es un no, y ese no, quiera que no, siempre hay oportunidad de volverlo un sí. Otro, no ser aceptado en el equipo de básquetbol en Alemania. A mis 15, cuando les conté que me fui a Alemania, empecé a jugar básquet, ya llevaba tal vez unos 2 años y era chiquito, no había desarrollado, jugué con un equipo, bueno, ya pues de mi edad, un poquito más grandes, pero ya desarrollados, más fuertes. Tal vez yo era un jugador promedio y nunca fui aceptado en el equipo de básquet. ¿Y saben qué me pasó ahí? También me faltó hablarle al coach y decirle, dame esa oportunidad. Yo siempre a la expectativa de que por mi juego me van a invitar, pero a veces sí tenemos que tomar la decisión. Debí haberle hablado al coach, mire, deme una oportunidad, me siento en la banca, métame 2 minutos, etcétera. No lo hice y aquí ya tenía 15 o 16 años, o sea,
ahí es donde uno aprende de que sí me faltaba un poco valentía, que hablaba un poquito al principio, el miedo al rechazo no me hacía actuar, ¿verdad? Y un aprendizaje para aplicarlo ahora. Pues terminando de básquet, sí, pues les cuento que fui un gran basquetbolista, me faltó, pero pues rompí récord nacional de 3 puntos y todo, me volví un muy buen basquetbolista, seleccionado nacional, y se volvió con persistencia en algo positivo. Otro fracaso es, bueno, este es de lo mismo, no haber dado mi 100% en el básquetbol. ¿Y a qué voy con esto? Y esto ha sido mucho en mi trayectoria y creo que sí les voy a dejar mucho valor con lo que les voy a contar. Yo vi un patrón en mi vida, para que ustedes lo identifiquen, que cada 5 o 7 años me volvía de los mejores. Casi que tal vez el mejor, pero estaba tal vez en el 5% mejor. ¿Qué pasaba? Me conformaba, me aburría y iba a una nueva aventura. Así como por ejemplo de fútbol a básquet, de básquet a pesas, de pesas a otra cosa y andaba brincando así. ¿Cuál fue ese fracaso? Es que hoy me dice mi hijo de 11 años, papá, oigan esto, yo voy a ser tenista profesional. No me dice yo quiero ser, o sea, yo voy a ser. Imagínense esa seguridad y cómo tiene que apoyar uno a sus hijos para que den ahí el 100%, que sepan qué es lo que se necesita para llegarlo, pero uno no le va a frenar el sueño a un niño, ¿verdad? Realmente, o sea, eso aumenta mucho las probabilidades y me encanta. Eso probablemente yo no tuve la convicción que mi hijo tiene, y no es mérito, creo yo, de los papás, probablemente él ya trae algo de eso. Pero ¿a qué voy con esto? No haber dado mi 100% en la universidad, en el básquetbol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi esposa, nadadora olímpica, mejor nadadora centroamericana, incluso latinoamericana durante sus épocas en dorso y creo que mariposa era, olímpica. Y veo yo ahorita en trayectoria, ¿y qué hizo ella que no hice yo? Disciplina. Ella empezó 7, 8 años a nadar y le dedicó pues 10, 15 años, incluso casado siguió. Mientras que yo en el básquetbol le dediqué 5, me volví tal vez en unos años el mejor probablemente, o del 5% de Guatemala, en un par de años. Pero, como decía, ya, en lugar de decir qué pasó con ese sueño de ir a buscar una media beca a Estados Unidos o ir a buscar la beca completa, lógicamente también me influencié por comentarios donde me dijeron, no, hombre, Adrián, olvídate, eso no se puede, eso es imposible. Y creo que fue un fracaso, porque creo que lo que me arrepiento es no haber dado ese 100%. ¿Y en qué voy en ese 100%? Es que lógicamente sí era muy disciplinado, por eso me volví el mejor tirador de 3 puntos durante una época, porque salía los viernes en lo que muchos chavos iban a parrandear y yo estaba tirando ahí 300, 500 tiros de 3 puntos, mucha disciplina. Pero no di mi 100% en que tenía un buen coach, en cual si lo veo les mando saludos a Omar Morales, que nos enseñó las características de la disciplina y el esfuerzo. Él seguía a uno de los mejores coaches que se llamaba Bobby Knight, creo que era de Indiana en college, muy buen coach, y tenía esa ética y disciplina de trabajo que incluso nos hizo campeones, empezando desde Patojitos, nos volvió campeones nacionales en Guatemala. Pero ¿a qué voy con esto? Es que él me respetaba mucho, siempre le agradezco muchas cosas que también tomé y me han servido en mi vida profesional, es esa disciplina pero realmente yo no daba el 100% en la parte, por ejemplo, de cardiovascular, o sea, de correr, de hacer los ejercicios, yo era muy comodón, yo decía, también tenía, bueno, yo soy un buen tirador, yo no necesito hacer eso y me arrepiento. No sé qué hubiera pasado si hubiera dado ese 100%. Y aunque no hubiera conseguido esa beca o no me hubiera ido a Estados Unidos, mi nivel hubiera sido más alto. Y mi autoestima para otras cosas de trabajo o mi siguiente reto hubiera sido más alto. Entonces me arrepiento no haber dado mi 100%. Y eso también, el aprendizaje es que cuando yo empecé mi carrera profesional con el NBA, que casi que después de 8 años perdidos, y te podría decir que de 0, viendo esa inspiración de una mujer que me amaba, que era nadadora olímpica, que tenía beca completa, guapa, popular, etcétera, dije, wow, yo de aquí no voy a parar hasta ser multimillonario.
Y así con esa decisión y convicción lo dije, me lo grabé en la mente y sabía los patrones que tenía, ya los había identificado, cada 5 o 7 años cambiando esto, y dije, aquí no paro. O sea, como que esa fue tal vez el aprendizaje de la decisión. De ahí tenemos uno que probablemente, pues no sé si muchos de ustedes se van a identificar con la comida, pero tal vez el más importante es el alcohol. Con la comida no tenía autocontrol de la comida, quiera que no, sí hacía mis dietas desde los 19 años, era muy disciplinado, pero venía el domingo y era el día de cheat day y me tenía que comer 12 pedazos de pizza y de ahí el helado y todo eso. Un poco autocontrol en lugar de decir, bueno, voy a hacer trampa y hoy tengo permiso y me voy a comer 3 pedazos. No, tenían que ser 12 y helado. O sea, hasta que estaba, creo que fue un struggle con eso y lo logré dominar. Probablemente estoy viendo que a los 37 años más o menos fue cuando ya tuve autocontrol y dominio de la comida, y creo que es ahorita una disciplina y hábito muy fuerte que mis amigos y gente y todo admiran mucho de mí. Y con el licor les digo, también el autocontrol lógicamente no ha sido como de que a los 20, que era una cosa de jueves, viernes, sábado, parranda, tragos hasta 3, 6 de la mañana. Siempre ha ido mejorando, pero realmente habían momentos en que yo no podía decir, bueno, yo tengo control. Sí salía a parrandear y habían ciertos excesos. Creo que a los 42, ahorita tengo 46, fortalecí ese autocontrol. Y si les soy honesto, le digo que para los estándares que tengo ahorita tengo que mejorarlo, ¿verdad? Porque, o sea, uno cada vez va mejorando sus estándares y no puedo mentir que por lo menos unas 3 veces al año, 4, me he hecho una buena parrandeada y varios tragos con los cuates y no puedo decir que esas son también de autocontrol. Entonces, ¿a qué voy con eso? Siempre hay una meta de un estándar más alto, cómo vas mejorando y cómo vas disminuyendo esa parte para ser mejor. También soy de mentalidad de que hay mucha gente extrema que viene y dice y se quita esto y lo reemplaza con lo otro, y si no se va la comida y todo eso. Para mí mi reto de estándar es decir, cómo tengo autocontrol de mi alimentación, autocontrol del licor, autocontrol de mi relación, autocontrol con mi equipo, autocontrol en los negocios, tener control de todo lo que está alrededor de uno. Hay cosas de las que uno no puede tener control y ahí ¿para qué te vas a preocupar? Pero si uno quiere subir sus estándares hasta donde pueda, en el control que uno puede tener de las cosas que uno puede influir. Otro fracaso en mi salud. 2010 voy donde un doctor y me dice, bueno, tener la L4 y L5 desgaste por tanto ejercicio, pesas, mal hechos, pues de plano y se ha desgastado. Me dijo, esto no se recupera, entonces cuídate porque si no, cuando tengas hijos no te vas a poder subir una montaña rusa, no hagas pesas. Pues literalmente eso me lo dijo. ¿Por qué fue un fracaso? Porque primero creo que lo agarré de excusa en lugar de tomar una segunda opinión, yo siendo tan deportista y todo, y lo primero que dice, hasta me acuerdo, estaba en el club alemán, bueno, me voy a dar permiso de comerme mi sándwich César con papas fritas y todo. Para que les diga, ese sándwich me llevó a 4 años de no hacer ejercicio, de mala alimentación, me subí 35 libras, la espalda me dolía mucho más, porque imagínense, no solo estaba malo, no estaba haciendo ejercicio que me puso tieso, y aparte me había salido Wimba, pues realmente estaba cargando más peso, sí, como que y eso me arruinó, me afectó mi energía, me ponía más de mal humor, me hacía tomar más licor, eso causaba que no fuera buena pareja para mi esposa, no estaba siendo un buen líder en el trabajo, aunque seguía trabajando, mi energía no era positiva. Entonces, como una cosa lleva a la otra, pero tal vez ese aumento de 35 libras a mis 32 años creo que fue un gran fracaso, que aquí lo mencioné anteriormente, a los 37 lo dominé en cuanto a comida y lo dominé en haber tomado una decisión de que voy a hacer ejercicio por el resto de mi vida, de 5 a 6 veces a la semana. Ahorita ya llevo 8 años haciendo 6 veces a la semana, incluso las pocas semanas que no logro esas 6, la siguiente hago 7 y así voy compensando. Yo creo que es un estándar de lo que estamos hablando, que uno se va subiendo, pero de fracasos que he logrado aprender y dominar.
Bueno, de ahí nos quedan 6 minutos, les voy a hablar de parte de las relaciones, fracasos en relaciones y pareja. Primero, no lograr tener durante la mayor parte de mi vida fuertes amistades. ¿Qué voy con esto? Es que sí he tenido amigos y tuve amigos socialmente, tuve amigos, pero yo pues más consideraba que éramos cuates de parranda, no teníamos esa madurez de ir a tomar un café, de salir a almorzar, de hablar de nuestros problemas. Creo que cuando uno es adolescente y en tus 20 andás con el ego alto, querés demostrar y no hay vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué voy con eso? También tomé una mala decisión, me alejé de muchos amigos, pero también creo que después empecé a tener ese temor de que como que la gente no quería estar conmigo. ¿Y qué aprendí de eso? Sí lo sentí como un fracaso, porque realmente me daba mucha soledad y en parte inseguridad en ese tema. ¿Qué aprendí? Uno, que también yo era un bicho raro, que lo aceptaba, que era un bicho que también andaba pensando en cosas, en sueños grandes, enfoque y todo eso, y eso que te lleva a ser muy egoísta con tu tiempo. Entonces priorizas tu trabajo, priorizas tu familia, priorizas tu salud y dejas a un lado los amigos, y lógicamente no lo comunicaba de buena forma. ¿Qué me ha ayudado de ese fracaso a volverlo en una ganancia? Es que realmente ahora ya no estoy ansioso de tener esas amistades, sino ahora estoy con ganas de dar de regreso valor agregado a mis amigos, tiempo, escucharlos, que sepan que estoy para ahí, en lugar de estar pidiendo, mira, Adrián necesita. ¿Y qué me ha enseñado eso? Que al estar dando eso de forma natural, los amigos te compensan 2, 3 veces más con las cosas y se sienten agradecidos. Entonces, en lugar de estarlo forzando, creo que es como el liderazgo, que al final debe ser una influencia natural de inspiración positiva y no forzosa. Entonces creo que al liberar esa naturaleza, creo que las amistades me han abundado. Cada vez siento que tengo amistades más íntimas y les digo que no necesito 18 años en conocer a alguien para dar confianza. Una vez uno alinea valores y es honesto, una amistad fuerte se puede hacer incluso en 3 meses. Ahorita tenemos un amigo australiano que acabamos de conocer y nos va a venir a visitar. O sea, ya es una amistad muy fuerte y de mucha confianza y vulnerabilidad y comunicación. Otro fracaso, mi primer noviazgo. En mi primer noviazgo creo que fue mi primer novia y realmente descuidé ese amor. Tal vez ella era alemana, se fue a Alemania y pues ella nomás se fue. No mantuve bien la relación, no la llamaba, no me comunicaba, nos hablábamos cada 3 meses. Empecé yo mi trayectoria de parranda, infidelidades, estar con mujeres, todo eso. O sea, agarré un camino no el adecuado y realmente pues ella en un momento, siendo una alemana muy segura de sí misma, pues me mandó a volar y realmente fue un golpe muy fuerte, pero también fue algo que aprende uno. ¿Cuál fue el aprendizaje? Pues descuidé mi relación, ¿verdad? Simple, o sea, es como el matrimonio. El matrimonio no termina cuando uno se casa y es donde empieza y es algo que hay que trabajar, uno no debe descuidar. Otro fracaso, no lograr vencer el miedo de comunicación y autenticidad con mujeres en mis 20s, que yo todavía me decía la historia, puchica, yo porque salgo con 3, 4 mujeres y que esta guapa me hizo caso y todo esto. No, la verdad que realmente me metía mucho licor para tener esa valentía de platicar con una mujer y realmente no tenía ni siquiera esas conversaciones profundas, más me identificaba y estaba con las que realmente había una química rápida, pero sí realmente que es algo que ahora valoro hoy. Por ejemplo, yo pues tengo muchas mujeres que trabajan conmigo en las empresas, me encanta la comunicación, me encanta la vulnerabilidad, tienen otra forma de ver las cosas, pero realmente me di cuenta que no era valiente, que le huía a eso y me escondía atrás del licor para poder tener una conversación o tener algo más íntimo con una mujer. Y pues a mis estándares pues era una cobardía, ¿verdad? Y el último fracaso,
Tal vez el más importante en este lado son mis 3 fracasos en el matrimonio, que fueron 3 posibles separaciones, incluso hablamos de divorcio. ¿Qué les puedo decir? De todo lo que les he contado en el tema con mi esposa, uno es nuestra visión no estaba alineada, teníamos visiones diferentes, ambos éramos muy egoístas, o sea, nos priorizábamos a nosotros mismos y otras cosas antes que nuestra relación. Y en la última que fue hace básicamente como ya va para 2 años, que fue la más fuerte, lógicamente nos dio vuelta a la vida. O sea, les digo, fue un fracaso que se volvió una ganancia porque realmente nos dimos cuenta que nos teníamos que priorizar. Y algo que yo creo que pasa en muchas relaciones y nos pasaba y todavía trabajo constantemente en eso, es que creo que tengo muy buena habilidad de comunicación fuera de mi matrimonio, pero sigo trabajando en la comunicación dentro de mi matrimonio. Y todo es entendiendo cómo piensa mi esposa y cómo se siente, no como yo, como a veces uno dice, hombre, cómo es que no entiende, cómo es esto y es esto. Y lógicamente ella impulsa mucho la comunicación y yo la evitaba. Y uno debe ser vulnerable, abrirse, romper ese miedo de decir, bueno, esto puede ser una debilidad mía y se la quiero comunicar a mi esposa y ella va a tomar ventaja de eso. Entonces yo creo que hay que ser valiente en eso, pero la comunicación hay que trabajarla desde hoy y nos hemos dado cuenta que es algo que le vamos a poner coco todos los días por el resto de nuestras vidas y siempre hay campo para mejorar, pero no hay comunicación en los matrimonios. Entonces yo creo que eso es también de evaluarlos. Y aquí muy agradecido, les hablo que ya les hablé de mis 19 fracasos en la vida para que espero les sirva de algo, puedan asociar algunos, evaluarlos y como humildemente les puedo decir de una persona normal con cierta mentalidad, sí se puede llegar al mindset del 1% y tener éxito tanto en salud, en finanzas y en relaciones como en pareja, ¿verdad? Uno en la vida tiene muchas turbulencias y lo que quiere es que no es que desaparecerlas, pero que esas turbulencias cada vez sean más pequeñas. Y ahorita estoy en una etapa que le he dedicado más de 18 años a mi esposa, a relaciones de amigos, a mi ejercicio y a mi salud y alimentación y a mi tema profesional. Como les digo, empecé a los 27, ya tengo 46, ya voy para los 20 años de buen enfoque. Entonces toma tiempo, pero sí se pueden lograr. Y esto lo van a ver a detalle en el libro cuando salga, Los 3 pilares del éxito, salud, finanzas y amor. Y espero que les haya gustado el episodio y hasta la próxima. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.